Bueno, a ver si puedo bajar esto acá, mejor, así veo bien. Bien. Bueno, fíjense, estaríamos, ¿pueden verlo? Ina, ¿lo ven? Sí. Bueno, entonces estamos terminando la unidad 3, este es el TP13. Se llama La medicina en los tiempos actuales, son dos textos, uno es preparado por la cátedra que hicimos con los profes para poder abordar así rápidamente el siglo XX y situarlos en un momento especial que es el momento de la posguerra, de la segunda posguerra, que es, digamos, cuando se inicia nuestra contemporaneidad. Los valores, la cultura, la manera de pensar que tenemos en la actualidad, podemos adjudicarles que mucho viene en esta etapa, en la segunda posguerra. Entonces hay un texto que habla de eso, justamente, la edad de oro del capitalismo se llama, y después viene un texto cortito de Marcelo Rodríguez que nos hace un reconto rápido sobre lo que son las transiciones epidemiológicas en el planeta, hace una crítica muy fuerte, ahora lo vamos a ver, a la industria farmacéutica, y bueno, un reconto de los principales descubrimientos farmacológicos que se dieron en el siglo XX. El último TP de esta unidad, de la unidad 3, se llama Biomedicina, Medicalización y Modelo Médico Hegemónico. Con ese TP cerramos esta unidad que tiene que ver con el Estado, como vimos, con el desarrollo de la ciencia entre el siglo XIX y el XX, de la ciencia médica, y finalmente vamos a hacer un breve espacio para comentarles bien de qué se trata esto del modelo médico hegemónico. Por supuesto, es una crítica que espera ser constructiva y creativa para los futuros profesionales que se van a formar ustedes. En la unidad 4 vamos a estar en octubre. La semana que viene vemos ya el último día de septiembre, vemos el TP de Jara, y nos va a quedar 4 TPs, acá se los estoy mostrando. El primero, esta unidad 4 es una de las unidades que más se mueve en esta materia porque vamos incorporando emergentes que van surgiendo. Un tema ineludible es la familia, las familias en el siglo XXI. Hay un texto ahí de Yelin, que ya lo venimos trabajando, sobre qué cuestiones, qué estadísticas, qué tasas tenemos en América Latina respecto de las familias, las uniones, la vejez. Nos vamos a meter en un texto que nos va a dar un pantallazo general. Después este es un texto nuevo que se llama Gramática del Cuidado, y que justamente, como empieza a ser un tema central en las ciencias de la salud, le vamos a dar un capítulo a este tema. Estos textos, los dos que están, y el de masculinidades, se refiere a esto, ¿no? A temáticas actuales que están apareciendo, sobre las que se discute, sobre las que se establece una agenda, tanto de salud como del Estado, para ir abordándolas y viendo cuál es el aporte que se puede hacer desde la salud. Y el último texto, también en esta misma sintonía, tiene que ver con delgadez y obesidad, las exigencias corporales. Siempre lo estamos viendo desde el lado social de esto. Entonces, hay en este capítulo, el último, el TP18, hay un texto bastante sencillo sobre la revolución de la delgadez, del libro Historia de la Obesidad, y hay un pequeño artículo chiquito sobre los movimientos sociales que se manifiestan en relación a estos temas. Los dos los vamos a ver siempre desde el punto de vista social, cultural, y vamos a analizarlo políticamente. Bueno, así que estamos a la mitad, nos queda re poquito.
y ya estamos terminando la cursada, vieron que ya llegamos. Estamos ahí en un grupo con los profes del introductorio, viendo cómo todo noviembre lo dejamos para tomar los exámenes. Estamos evaluando quién va primero, quién termina antes del programa, si tiene un repaso, para ir asignando las aulas y preparando los exámenes parciales. El 26, el 27 de noviembre, en esa fecha tenemos que entregar las actas de cursado, con lo cual ahí se estaría terminando el año. Les aviso para que ustedes ya se vayan preparando, tengan todo el material trabajado, leído, que queda un mes más y ya se viene el último parcial. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Profe, van a subir evaluables a PEDCO. Sí, tenemos que hacer los evaluables. Muy bien que me hiciste acordar, Aileen. La semana que viene vamos a dejar los evaluables. Entre la semana que viene y la otra vamos a hacer los 3 evaluables para que ustedes, los 3, en las 3 comisiones, para que ustedes ingresen y lo puedan hacer. Gracias por la pregunta, me vino muy bien porque me había olvidado de eso. ¿Otra pregunta sobre el programa? Recién tarde, quería saber si era correcta la fecha el 4 de noviembre. 4 de noviembre, ¿es sábado? Creo, yo lo había visto en un grupo que era el examen, ¿puede ser? Me parece que es el 5, ¿eh? El 5, bueno, ya lo anoto. El 5 va a ser nuestro examen de noviembre, porque lo vamos a tomar un sábado. Ustedes saben que no tenemos aulas tan grandes. Sí. Esa era mi pregunta. ¿Se toman los sábados? Porque hoy IEM me parece que nos dijeron que tomaban el 3 de noviembre, por eso no me parecía, me parece medio raro. No sé, Yen, ahí estábamos gestionando aulas para los sábados, ¿sí? Por lo menos el parcial recuperatorio, como generalmente es la mitad o menos, entran en las aulas de la facultad, pero el parcial es mucha gente. Y sería entonces sería presencial, ¿no? Sí, van a ser presenciales. Ya a partir de ahora, vieron que se eliminó el barbijo prácticamente en nuestro país, salió en las noticias. Pero bueno, ya nos vamos a ir cada vez más a las formas presenciales, sobre todo en la toma de exámenes, los parciales y finales, y es el espíritu de nuestro equipo de cátedra dejar algunas comisiones en la virtualidad. Pero bueno, eso va a ser para el año que viene. Este año vamos a terminarlo así, pero los exámenes los vamos a hacer presenciales. Y una última pregunta. Habíamos hablado del 16 de noviembre. Claro, ese sería, pensábamos ahí entre el 15 o el 16 y el 17, creo que dijimos, Ina, ¿no? Noviembre. Los 2 días para... Pero bueno, ahí es la fecha tentativa. ¿Por qué digo tentativa? Por nosotros ya la dejaríamos fija, pero depende mucho de las aulas que nos asigne la facultad y los horarios. Seguro el 5 va a nuestro examen parcial. Y después tenemos que hacer la corrección y tienen que darnos los días para que ustedes se preparen. Así que creemos que para el 15, para el 17 ya va a estar lista la corrección. Por supuesto que la tenemos que publicar 5 días antes. Eso en todas las materias y es así. En la universidad tienen 5 días, una vez publicado, después de 5 días se pueden tomar los recuperatorios. Bien. ¿Y el tema de las aulas sería en Neuquén o en Cipolletti? No se sabe. Seguro que el aula grande, esa para el día 5 va a ser, excepto que tengamos el edificio nuevo, Neuquén, aulas grandes en Neuquén. Pero lo vamos a poner un horario para que todos lleguen bien. Ok. Marce, en el chat preguntan si va a ser solo desarrollo o con opción múltiple. Es probable que haya opciones múltiples también, chicos y chicas. De las dos, un combinado.
Bueno, los textos que tienen por ahí se han hecho algunos muy largos, pero no son complejos, ¿sí? Así que vamos a poner, una vez que terminemos de dar las clases, horarios de consulta para revisar, y algunos de esos horarios van a ser presenciales y otros van a ser virtuales, de manera que ustedes, si tienen preguntas, dudas sobre algunos textos, nos puedan ir preguntando. Quédense tranquilos en ese sentido. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, ya estamos en hora de arrancar. Voy a grabar la clase para que ustedes también puedan verla después, los que no están. Ina, te encargo que vos vayas admitiendo, y si hay preguntas en el chat, me las vayas transmitiendo. Igual si se me corta el internet, por favor, porque no me doy cuenta. Sí, ya te voy diciendo. Bueno, ¿ahí ven Sí. el Sí, chat? profe. Digo, el PowerPoint. Bueno, ay, pero tengo que empezar a grabar. Espérenme que tengo que ir para atrás. Recording in progress. Bueno, arrancamos. Siglo XX. ¿Sí? Este trabajo práctico va a barrer el siglo XX. Ya hemos dejado atrás el siglo XIX, donde vimos la constitución del Estado, el nacimiento de la medicina como ciencia. Nos vamos metiendo en un siglo que es muy complejo por todo lo que acontece, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Fíjense, en 50 años se produce una guerra mundial que va del 14 al 19, la Revolución Rusa, la primera revolución comunista, aparece en Occidente, el Estado comunista. Se da también en la década del 30 la crisis económica mundial, como antes nunca vista en ninguna historia económica occidental. Seguido de la crisis viene la Segunda Guerra Mundial, y es una guerra catastrófica. Se prueban bombas nucleares, masacre de personas, persecución, campos de concentración, ¿sí? Es un siglo, que algunos historiadores han llamado el siglo de las catástrofes, sobre todo la primera etapa del siglo XX, donde aparecen estos grandes acontecimientos que van que de alguna manera van mostrando que se va a venir una gran guerra. Entre ellos, acá les voy a poner algunas imágenes que ustedes van a recordar. La etapa del nazismo, aparece Hitler en Europa, Mussolini en Italia, ¿no? Las derechas nacionalistas, militarizadas, mucha militarización. La revolución industrial derivó en una fuerte carrera armamentista. Le siguen a esto la crisis, crecimiento económico de Estados Unidos, y que termina en una tremenda crisis financiera y el desplome de las economías occidentales liberales, desempleo, la gente en la calle. En ese clima se va preparando la Segunda Guerra Mundial, que ustedes deben tener alguna referencia seguramente desde la escuela o de algunas películas o documentales que hayan visto. Bueno, realmente fue la guerra mostró al mundo la fuerza de las armas y hasta dónde estaban dispuestos a llegar los gobiernos, ¿no? Con las masacres, los campos de concentración, sobre todo lo que vimos de eugenesia derivó mucho en persecución de colectivos sociales como personas con discapacidad, personas con algún síndrome de Down, con cuestiones religiosas. Bueno, todo eso fue cayendo en la guerra termina con una bomba nuclear en Japón, donde se calcula
que en total la guerra se llevó entre 45 y 60 millones de personas. Se probaron estas armas nucleares, aparece la bomba atómica amenazando, ¿no? Siempre ahí, y donde las armas cada vez más intensas, más devastadoras, más destructivas, bueno, amenazaba la existencia misma del planeta. Una vez finalizada la guerra, donde pierden los países nacionalistas que estaban nucleados bajo el eje, ¿no? La consigna del eje, van a quedar vencedores de la Segunda Guerra Mundial los países aliados, en los que vamos a encontrar una alianza histórica entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, algunos otros países occidentales, y los países comunistas. Por otro lado, Rusia, y se está también preparando su propio desarrollo, China. China, que es una China comunista. Una vez finalizada la guerra, nos vamos a encontrar que hacia los años 47, 1950, ya el mundo es bipolar. Se le llama así, es un mundo de la Guerra Fría, ¿no? Donde aparece, por un lado, los vencedores exactamente de la guerra, que son los aliados y el bloque comunista. Los países aliados van a llamarse los del primer mundo, los del bloque socialista van a ser los del segundo mundo, y todos los que no entran ni en uno ni en otro van a ser los del tercer mundo. Fíjense que ahí en el mapita que les puse en esta filmina, aparecen los países del tercer mundo en color amarillo, en color verde. En esa época aparece también lo que se va a conocer como el nuevo orden mundial de posguerra. Y ahí les voy a dar algunos datos, no solamente para que veamos que entre 1940-41 a 1949, una década, toda la década del 40, se dan una serie de alianzas, pactos, que van a ir configurando un orden de posguerra. Lo primero que se va a firmar es esta Carta Atlántica que funda de alguna manera a las Naciones Unidas, ONU. En 1949, en plena guerra, en Inglaterra, Beveridge escribe el Plan Beveridge, que adelanta lo que va a ser el derecho a la salud. En Inglaterra, acuérdense, en el 42, todavía acá en la Argentina, vayan haciendo una relación, vemos un golpe militar, todavía no empezó el peronismo, y el mundo está en guerra. 1943, en Virginia, Estados Unidos, ya se forma una organización de las Naciones Unidas para aportar alimentos, agricultura a los países en guerra. 1944, un año de terminar la guerra, se forma en Bretton Woods, Estados Unidos, lo que se conoce como el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial, que ya están pensando cómo van a canalizar el crédito, las finanzas, después de la guerra. 1945 es el año en que termina la Segunda Guerra y se forma principalmente el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, conocido como el Tribunal de la Haya, situado en los Países Bajos. 1945, entonces van a venirse los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis. En el 45 también se funda la Carta de Naciones Unidas. Ya en el 46, un año después, aparece una organización de carácter internacional también, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En el 46, UNESCO, que es una organización internacional para la educación, la ciencia, la cultura y promover la paz mundial. En el 48 se declaran los derechos humanos y también en ese año se establece la Organización Mundial de la Salud como una agencia más de la Organización de Naciones Unidas y se establece el derecho a la salud.
En el 49 ya tenemos la Guerra Fría bien instalada, lo que les decía antes. Por un lado, los países que vencieron la Segunda Guerra de los aliados y por otro lado, el bloque socialista. Se agrupan en dos organismos de defensa o de ataque, como quieran verlo. Uno es la OTAN, Organización de Tratados Atlántico Norte, y los países socialistas se agrupan en lo que se conoció como el Pacto de Varsovia. Acuérdense que nosotros tenemos recién en el 45, fíjense que hacia el 49 en la Argentina ya empezaba la crisis económica que va a derivar en el golpe. ¿Sí? Se le traba un poco. Ah. Bien. ¿No pudieron escuchar la última parte? Yo escuché que dijo 1945, 1949, como que enseguida agarró el 1949. Claro. Ah, bien. Bueno, lo que les estaba diciendo, que en el 45, cuando termina la guerra, es cuando en la Argentina empieza el primer peronismo. Y en el 49, acuérdense que hay una crisis ya económica que va a adelantar la situación económica del país y se va a venir entonces el golpe militar al peronismo que va a caer en el 55. Yo esto se los estoy dando en paralelo para que ustedes puedan ir después relacionando estos temas. Es importante que tengan bien en claro en qué momento a nivel mundial se establece el derecho a la salud y cuáles son las acciones que los gobiernos locales, en este caso en Argentina, le tocó al peronismo, cómo hizo para garantizar ese derecho a la salud. ¿Estamos? Eso es principal que ustedes puedan relacionar estos textos. Después de esos años y a pesar de la Guerra Fría, se van a venir 2 décadas, una de los llamados plateados, 50, y los dorados 60. Se conocen en Occidente como la Revolución Cultural. Y vamos a tener como protagonistas centrales de esta revolución la juventud. Si en los años anteriores habíamos visto las clases sociales, las clases obreras, las clases campesinas, en esta época aparecen los jóvenes que se manifiestan como actores políticos, salen a las calles, se ven movilizaciones, levantamiento de jóvenes. La gente se va a preguntar qué quieren estos jóvenes, qué pasa con esta juventud que no se había manifestado así como un actor social antes de esta época. Entonces hay una serie de valores, de reivindicaciones, de discusiones que van a ir planteando la juventud de los años 50, particularmente de los años 60, que tienen que ver con la organización de la familia, con la cuestión sexual, con un cuestionamiento a la Iglesia, en particular referido a la cuestión sexual, pero no solo que se limita ahí, sino también que va a ir apuntalando una nueva concepción de familia, de relaciones entre los jóvenes, una nueva idea también del cuerpo y de las libertades individuales. Se corresponde con este momento, fíjense bien, lo que conocimos la semana pasada como el Estado benefactor. Es el Estado que va a garantizar los derechos que se establecen después de la guerra. Ahí en el artículo que preparamos se hablan de acuerdos tripartitos. ¿Sí? Acuerdos tripartitos significa que van a haber 3 actores políticos. Por un lado, el Estado, que en este momento el régimen que va a asumir es un Estado liberal, pero que va a tender a dar los derechos que venían las clases sociales durante muchas décadas peleando por esos derechos, los derechos sociales. Entonces el Estado se va a transformar en garante de las negociaciones que se van a dar entre capital y trabajo.
¿Quién es capital? Son las empresas, las multinacionales, las grandes empresas productoras, y los trabajadores van a ser aquellas personas que trabajan en estas empresas, pero que van a asumir no solamente el rol de trabajador, sino también de consumidores. Entonces se establece ahí una paz social después de la guerra, una paz social, que tiene que ver con que va a haber negociaciones de aumento de salarios y de precios en relación que los trabajadores van a poder acceder al consumo masivo. Las empresas van a estar satisfechas con los acuerdos porque va a haber un momento de expansión de la economía, ¿no? Que va acompañado con un crecimiento científico-técnico, y vamos a asistir de manera global a la expansión de la gran industria, la gran empresa en el mundo occidental, ¿sí? Estoy pensando en grandes empresas multinacionales, por ejemplo, las que se dedican a la producción de alimentos, como Nestlé. Estoy pensando también en importantes empresas que hacen un cambio científico y tecnológico, como todo lo que tiene que ver con la aparatología que va a acompañar la cocina moderna, las licuadoras, las batidoras, tostadoras. Es una época de mucho consumo al interior de los hogares. Los trabajadores, particularmente los obreros, las clases menos pudientes y las clases medias, asisten a un momento de ascenso social. Se estabiliza el trabajo, hay poder adquisitivo, se accede a un consumo masivo, hay trabajo para los padres, para los hijos, porque claro, se viene una época donde se había destruido todo. Entonces estamos también en la reconstrucción de los países que habían estado en guerra, por lo tanto, la población había bajado y ahora hay mucho trabajo, mucha demanda, crecimiento y pleno empleo. Se alcanza en Occidente un punto en la economía donde no hay desempleo. Imagínense lo importante que era eso para todos los sectores que habían estado luchando en los años previos a la guerra. Eso fue entonces un gran logro colectivo, que además estos trabajadores asisten a los derechos sociales, entre ellos al derecho a la salud. En ese momento entonces se van a firmar entre el 45 y 70 lo que se conoce como el Pacto en los Países de la OCDE, la Organización Comercial Económica de Occidente. Y vamos a ver que nuestros jóvenes de esa época, que ahora ya no tienen esa edad, por favor, imagínense alguno de esa época, Ina, podemos pensar en Mick Jagger, en los Beatles, que estaban apareciendo en los años 60, en los años 70, ahora son personas que están, sí, ahora son personas que están ya arriba de los 70 años. Esos jóvenes acceden al poder adquisitivo y ganan y van adquiriendo nuevos consumos, ¿no? En un mercado que está en expansión. Aparece la indumentaria, mucho de la cosmética, la perfumería, toda una moda dirigida a los jóvenes, toda la discografía que hoy escuchamos un poco remixada va a ir apareciendo entre los años 60 y 70, las tecnologías, también hay revoluciones en las comunicaciones, todavía no tenemos la gran revolución de los años 90 en las comunicaciones, pero ya es una sociedad mucho más comunicada que la anterior a la guerra. Y en este contexto de fuerte crítica a la carrera armamentista, a las tradiciones, a todo lo que había generado la guerra, aparecen lo que se conocen como los nuevos movimientos sociales. Nacen así los nuevos movimientos sociales.
Básicamente son el pacifismo, que va a hablar del desarme en Europa, y el desarme no solamente de los lugares donde están instalados los armamentos, de las bases nucleares, sino también un cuestionamiento, por ejemplo, a el servicio militar obligatorio en los jóvenes, en los varones a partir de los 21 años. Ahí se va a cruzar ese reclamo con el reclamo de la feminista, que va a aparecer ahí, el movimiento social, que va a caracterizar a los reclamos de las mujeres, ¿no? Que después de la guerra, también ya durante la guerra, estuvieron trabajando, estuvieron en la industria, sosteniendo sus hogares, mientras los maridos estaban en la guerra, y de pronto vuelve la situación anterior y no. Aparece entonces las mujeres como diciendo, bueno, las cosas han cambiado, queremos igualdad de género, queremos igualdad al mismo trabajo, la misma remuneración, tenemos derecho a la identidad, queremos leyes, empiezan a pedirse las leyes del divorcio, también vienen aparejadas las leyes que reglamenten el tema del aborto o la interrupción del embarazo. Al mismo tiempo aparecen... Exacto, la década de los 60 es cuando ahí Marcelo Rodríguez dice, aparece la píldora anticonceptiva, lo que va a dar también toda una revolución sexual en el uso del cuerpo, tanto de mujeres como de varones. En el mismo momento aparece otro movimiento social que son los ecologismos, denunciando la cuestión del ambiente, que hoy nos toca vivir esto y que estamos viendo el cambio climático que se está produciendo. Bueno, en estos años ya empiezan los jóvenes, tanto urbanos como rurales, a cuestionar las bases sobre la cual está sentado todo el sistema económico, la expansión del consumo, el costo ambiental de eso. En Estados Unidos se ven movimientos sociales de jóvenes y de la población afro reclamando y exigiendo los derechos civiles. Es la época de Martin Luther King, es la época del asesinato de Kennedy. Aparecen movimientos, mujeres que se levantan, como el caso de Rosa Parks, y también es un momento donde aparecen algunos movimientos nacionalistas que pretenden la independencia de algunos espacios hoy consolidados como estados nacionales. Es el caso, por ejemplo, de ETA, de los movimientos vascos, o del movimiento del IRA, que eran, no me sale ahora el nombre, Israel me sale y no es Israel, es Irlanda, eso quería decir, que también se manifiestan como movimientos que aspiran a una independencia. Entonces tenemos este momento de la gran empresa moderna, publicidad, gráfica, modelos. Acá en el chat pone ¿Sí? Rosa de Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es de la primera etapa, no sé quién dice, pero Rosa es de la etapa de la Revolución Rusa. Es una mujer que tiene una fuerte manifestación, es política, podríamos ponerla como dentro de una de las feministas, pero ella está ahí concentrada en la primera etapa. El mundo cambia después de la Segunda Guerra, el mundo para todos los que sobrevivieron a esa guerra cambió. Lo que vemos en la historia, en los grandes procesos largos, es que aquellos obreros de la primera etapa de la Revolución Industrial que reclamaban horarios de trabajo, descanso, salud, poder acceder a los sistemas, un sueldo bien pago, acceder al consumo, recién logran esas reivindicaciones, esas luchas en este momento. Por eso se llama la Edad de Oro. La Edad de Oro tiene que ver con que se conquistan los grandes movimientos de la primera revolución industrial, conquistan sus derechos. Esos derechos se conquistan
después de una guerra que se llevó a 60 millones de personas. No fueron así gratis que vinieron. Nos interesa destacar la cuestión de la perspectiva feminista. Acá va a haber una enorme revolución en las ciencias sociales, particularmente en la antropología y en la sociología. Y se van a dar una serie de escritos y de cuestionamiento al papel de las mujeres en el proceso de trabajo y en el proceso de reproducción social. En primer lugar, porque, como les decía antes, las mujeres se quedaron en las empresas, se quedaron al frente de los hogares y tuvieron ahí cierta autonomía respecto de la figura masculina que siempre estuvo en el mundo occidental, de alguna manera sujetando a todo lo que tiene que ver con las mujeres, desde la madre, desde la esposa, desde la hija. Entonces asistimos a un momento de independencia. Las mujeres se van a sentir que se están empoderando. Vamos a usar una palabra actual. Va a empezar un proceso de empoderamiento de la mujer, en principio porque va a tener trabajo. Eso le va a dar autonomía económica, cosa que todavía en esta época que las mujeres trabajen no era un signo de estatus, no era simbólicamente lo correcto. Se esperaba que las mujeres aún permanezcan en sus casas y que hagan más bien el trabajo doméstico, que no hay que soslayarlo, pero no que ocupe espacios públicos, ya sea profesionales o políticos. Aquí las mujeres todavía están recién arrancando, saliendo, pero tienen claro cuáles son sus reivindicaciones. Desde las ciencias de la salud también se va a ir cuestionando algunos estudios referidos al reduccionismo biológico y se le va a tratar de incorporar la perspectiva de género. Se va a ir cuestionando, ahora que ya lo tenemos mucho más avanzado, esta discusión, la perspectiva androcéntrica, ¿no? Esta idea de que todo está centrado alrededor del varón. Lo vamos a retomar esto un poco más adelante, estos movimientos sociales, cuando veamos algunos otros temas que tenemos para la unidad 4. Otro de los movimientos, les decía antes, es el ecologismo. El ecologismo pone en el centro de la cuestión, en el centro de los problemas, lo ambiental. Se forma en el 68 un club que se llama el Club de Roma, donde diferentes investigaciones, ciencias, biología, agronomía, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, van a ir sentándose a discutir cómo va a ser el uso de los recursos naturales, del ambiente, de los ecosistemas, en un momento donde se está dando, a nivel también global, lo que se conoció como la Revolución Verde. La Revolución Verde, que es de esta época, de los años 60 y 70, es la expansión de las fronteras agrícolas. Es para incorporar en esas fronteras agrícolas alimentos o producción de granos o de ganados que son muy demandados a nivel mundial. Esto va a hacer que, por ejemplo, grandes contingentes de poblaciones indígenas en nuestra América Latina se vean corridos de estas tierras, empujados hacia las zonas menos fértiles o a las laderas de las montañas. Es el caso muy pronunciado en México, en Brasil. En Argentina, más que nada, vamos a asistir, pero no se va a afectar tanto a poblaciones como sí a ecosistemas, a animales que van a tender a desaparecer, a bosques nativos que tienden a desaparecer, porque atrás vemos que se dan los procesos agrícolas. Esto se llamó
entonces la revolución verde. Se van a modernizar las exportaciones tradicionales, se van a incorporar tecnologías y semillas. En muchos casos se va a tender hacia el monocultivo. Hasta el año pasado trabajamos un artículo acá de Patricia Aguirre donde se veían los problemas que esto trae aparejado, particularmente en lo que tiene que ver con la crisis de la producción mundial. La tendencia de la agricultura mundial no va a ser sostenible en el tiempo, menos si está asociada al monocultivo, porque va a hacer que se extienda el área cultivada de algunas especies y se deteriore todo el ecosistema y se coma el monocultivo otras especies. Por ejemplo, los bosques nativos. Mucho de esto se está viendo ahora en Brasil, ¿no? Como la industria, la agroindustria va avanzando sobre zonas selváticas y bueno, pone en riesgo todo lo que tiene que ver con el pulmón verde para América Latina. Aquí la autora, Patricia Aguirre, va a señalar que hay 3 grandes crisis. Una es la de producción de la industria, la integración agroindustrial. Otra es la crisis de distribución de los alimentos. Solo van a poder acceder a los alimentos aquellas personas que tengan poder adquisitivo para la compra de alimentos. Y si no, vamos a tener un intermedio donde las familias, los papás, los amigos, las iglesias ayudan a sostener los alimentos, y si no, también la asistencia social del Estado, a través de planes de ayuda a algunas familias que no tienen trabajo, en la actualidad principalmente, y que no tienen cómo acceder a los alimentos. Entonces hay una crisis en la distribución, una crisis en la producción, y dice la autora también una crisis en la comensalidad. Esto es un cambio cultural que vamos a asistir todas las familias. Probablemente ustedes recuerden o tengan algún registro de que antes la familia tenía por costumbre compartir la mesa, los mediodías, cuando llegaba el papá o llegaba, comían todos juntos a la mesa, ya sea al mediodía o a la noche, y estamos asistiendo a un momento donde cada uno llega, come en un horario, sale a las 3 de la tarde, come algo rápido, sí, porque tiene que ir a cursar, porque tiene que ir a trabajar, o porque tiene otro turno, porque va al gimnasio, porque juega al fútbol, hay que llevar los chicos, etc. Entonces los horarios de la comensalidad, que antes era en familia, se va como fragmentando a lo largo del día. Y las comidas están ahí en la heladera para que el que llegue vaya comiendo. Quizás los fines de semana asistimos a un momento distinto, pero por lo general las familias occidentales enganchadas en este sistema de la producción, el trabajo, los horarios, el tiempo, las distancias, vemos afectados, esto es algo estructural que nos cruza como familias, y entonces vamos resolviendo el tema de la comida de manera muy distinta a como se hacía tradicionalmente. También aparece el comensal solitario, aquel que come solo, se ve mucho en el caso de los adultos mayores frente a la televisión, y aquel que, dice Aguirre, no es que come, sino que captura la comida. Pasa un plato de sanguchito, agarra un sanguchito. Pasa un plato de factura, agarra una factura. Es el comensal capturador de comida. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Tengo algo en el chat, Ina? No, por ahora no. Bien. Entonces, vamos a ir llegando. Nuevas reivindicaciones, aparecen nuevos valores. Primero, una relación entre lo público y lo privado. Hasta la guerra, hasta incluso en la etapa de la guerra, lo privado era de lo íntimo, no se decía, no se hablaba. Estaba más bien oculto. Teníamos muchas cosas del ámbito de lo privado que generaban discusiones en las familias, pero
no se hablaba. Por ejemplo, el caso del divorcio. El divorcio estaba tomado como algo privado, condenado por la Iglesia, condenado socialmente, lo que no evitaba que las parejas igual estén separadas, pero mantenían una especie de fachada donde diciendo, no, no estamos juntos hace mucho tiempo, pero vivimos juntos. ¿Sí? Eso pasaba mucho. Lo privado, entonces, estos nuevos jóvenes de la revolución cultural van a decir, lo privado es político y se hace público. Queremos leyes sobre el divorcio. Queremos leyes sobre la interrupción del embarazo. ¿Mm? Antes también el tema del aborto no era algo que era público. Siempre se había practicado, pero estaba escondido, privado. ¿Mm? Empieza a aparecer este reclamo de hacer público lo que es del ámbito de lo privado. Lo privado es político. Otra de las características que tienen estos movimientos es la lucha contra las carreras armamentistas, la igualdad de derechos, los recursos naturales, la seguridad, la identidad. Todos, de una u otra manera, reclaman lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Marce, están levantando la Sí. mano. Ayelén, Dale, ¿querés preguntar? Ayelén. Sí. Profe, cuando dicen que lo privado es público, ¿a qué se refieren? Porque yo lo entiendo como que lo privado pasa a ser público, pero es porque hay una cuestión, o sea, como que se ve castigada a la persona, digamos, por esas prácticas que se hacen en lo privado, no sé cómo decirlo. Está bien, te Se ve entiendo. castigado penalmente y demás. Claro, por eso las leyes, por eso el reclamo de leyes. Lo privado, la pareja podía estar separada hacía 20 años y viviendo Sí. incluso en lugares distintos, y la fachada era, no, está viajando, ahora viene, todavía sigue trabajando, está trabajando en otro lugar, y en realidad estaban separados. Pero estaban separados primero por una condena social, pero porque además estaba prohibido divorciarse, no había leyes. Entonces, Sí. lo privado se hace público, es decir, queremos las leyes que reglamenten, por ejemplo, el divorcio. A eso se refiere. Bien. Por ejemplo, el tema del aborto, que va a ser una discusión que empieza a ponerse ahí, recién algunas ideas, algunas denuncias, y se va a discutir durante más de 50 años casi el tema, hasta que se establece una agenda para debatirlo profundamente, científicamente, religiosamente, desde las ciencias sociales, que todas las voces se puedan escuchar. Claro, o sea, yo pensaba esto porque, o sea, pensaba que había como una suerte de pena, digamos, social y también pena, digamos, cárcel y demás con este tema del aborto y demás. Y sí. Una condena, digamos, de hecho, social. Claro, hay no solo un tema de condena social, sino que estaba prohibido y considerado por momentos homicidio. A lo largo de la historia del aborto, por momentos era considerado homicidio. Entonces, estaba sujeto a que la persona que la practicaba termine presa. Sí. Pero bueno, acá dice, por ejemplo, centrado en valores postmaterialistas. ¿Qué quiere decir? Que las luchas sociales anteriores a la guerra eran más bien por reclamos, ya sea por reclamos de aumento de sueldo o por acceder a una vivienda, más bien luchas materialistas. En cambio, el divorcio no es una lucha materialista, sino que tiene que ver con otro tipo de valores. ¿Se entiende? ¿Viste? Sí. La primera etapa es más materialista. Estas dicen son temas postmaterialistas, la identidad, el derecho a un nombre, a una sexualidad, la igualdad de derechos, de género. Claro, Ahí poder, tenemos otras digamos, manitas. como separarse como individuo, o sea, poder separar lo que sos, digamos, de la pareja, o sea, romper con esa cosa. Claro, bueno, el tema del divorcio estaba centrado ahí, ¿no?
Y justamente aparecen las primeras leyes en Italia, donde justo hay una fuerte presencia de la Iglesia. Empiezan en los países occidentales. Pero interesante esta idea, y vayan quedándose, con que aparecen estos nuevos valores centrados en cosas que ya no es lo material, porque lo material ya se había conquistado. Ya los obreros tenían acceso a sus casas, sus viviendas, un auto, vacaciones, sueldos. Ya no tenemos esos obreros pobres de la ley de pobres en Inglaterra, sino tenemos clases medias que están accediendo a un bienestar generalizado y también a una educación superior. Entonces ahí ya estamos pensando en otro tipo de reclamos. Aparece esto del derecho a la autonomía, a la identidad, a las formas tradicionales de no identificarse con que si soy de la clase obrera, soy de los burgueses, soy de la izquierda, soy de la derecha. Hay como vas a encontrarte jóvenes que son liberales, pero que al mismo tiempo defienden los derechos humanos y que al mismo tiempo están a favor o en contra de temas de la mujer. Es decir, no los podés identificar o encasillar como antes, que estaba claramente los partidos políticos, la izquierda y la derecha. Empieza un mundo bastante más, menos fragmentado en ese sentido, y con reivindicaciones claras, ya sea por los ecologistas, por los pacifistas o por las feministas. También en Occidente se ve esta emergencia de estos movimientos sociales, cosa que no pasa en todos los países. En China no pasó, en Pakistán no pasó, en los países árabes no pasó, donde hay cierta solidaridad y comprensión tanto de hombres como de mujeres respecto de los derechos de la mujer, ¿no? Respecto del reconocimiento de la mujer como trabajadora, como profesional. Entonces vamos a ver que tienen una composición variada, estos movimientos sociales, que muchos de ellos permanecen hasta la actualidad. Había otra mano levantada, Victoria. A ver si... Sí. No, yo quería preguntar porque con el tema del divorcio no había ley, pero era condenado por la iglesia y social, o había una condena también con cárcel y demás, ¿o no? No, con cárcel no. No. El aborto sí. El divorcio no. La condena era social, pero era muy fuerte la condena social. Las leyes de divorcio en nuestro país van a ser más bien tarde, a partir de los años 80. Pero lo que vemos es que está como una de las banderas de los feminismos, bueno, que se reglamente, porque atrás está toda la cuestión también de la separación de los bienes, la tenencia de los hijos. En esas leyes, por ejemplo, la patria potestad, que estaba solamente para el hombre, las mujeres tenían muchas desventajas, estaban muy atrasadas. Piensen que los derechos civiles, es decir, el derecho al voto, a elegir representantes, en el caso de las mujeres, recién se conquista en los años, fines de los años 40 y en los años 50. La patria potestad, es decir, que hacerse cargo de los hijos y tener, tampoco estaba reglamentada, era un derecho solamente del varón. Pero aparte con el tema del divorcio, piensen que recién el Código Civil acá en Argentina creo que se cambió hace poco, donde ya no existe un causal para divorciarte. O sea, una hora se divorcia y no tiene por qué justificarlo. En esa época que recién se hablaba era todo un espiolote para que la ley te otorgue el divorcio. O sea, hoy por hoy se cambió hace poco. O sea, es algo muy relativamente nuevo, se podría decir, a pesar sí, absolutamente nuevo. Un poco para que ustedes tomen conciencia de las luchas femeninas, recién van a cambiar en el siglo XX. O sea, en esta época que yo les estoy comentando aquí, es donde aparece la mujer. Aparece como un actor político, aparece en los movimientos sociales, aparece en la ciencia, aparece
en la política, va ganando espacios y ya no se la trata como alguien menos o que tiene una inteligencia distinta o inferior a un varón. Eso fue un cambio cultural que se fue instalando y que fue realmente dando una nueva mentalidad, una nueva cultura. Por supuesto que estos cambios no se dan de un día para otro, ¿eh? Pero todo lo que ustedes vieron y que vimos, por ejemplo, en el caso de la medicina, no tenemos médicas, mujeres médicos. Son recién después de los años 60 empiezan a aparecer las mujeres en profesiones como la medicina, ingeniería, arquitectura, empiezan a aparecer las mujeres en la ciencia, ¿sí? Y aún hoy seguimos discutiendo estas cuestiones, ¿no? Llevamos 70 años de estas discusiones, pero fíjense que comparado con lo que hemos estado viendo, que nos saquen del lugar de brujas, de locas, socialmente es todo un paso para el colectivo femenino. En nuestro país, fíjense. Perdón, sí. Acá en el chat cuenta que en Afganistán las mujeres en los años 70 y 70 iban a las universidades, trabajaban, usaban bikinis. En la actualidad perdieron todos esos derechos. ¿Vieron? Ahí tenés un clarísimo ejemplo de cómo avanzó un movimiento y ahora hay repliegue. Yo creo en lo personal, por lo que he visto a lo largo de la historia, es que nunca se puede volver atrás con semejantes cambios. Hay veces que el cambio es en positivo, va para adelante, y por más que vuelva a una restauración, es difícil de que se sostenga en el tiempo. Además que con un mundo occidental como que ya la mujer ha demostrado que puede, además de ser madre, además de atender una casa, llevar adelante una profesión, ser exitosa en eso, no van a tener muchos argumentos, esas posiciones conservadoras, tradicionales, de mantenerlas tapadas, ocultas, y que sea solo un mundo de hombres. Es muy de la Edad Media eso. Ahora que creo esto de en el chat, hace poquito, hace unos días, no sé si leyeron la noticia en la que mataron a una joven por mostrar un poco su pelo, es decir, no llevar bien puesto el velo, tiene otro nombre. Sí, la burka. Y se generó y está generando una revolución social sin precedentes. Y es muy probable. No creo que esos movimientos feministas solamente sean de Occidente. Si bien en muchos... Perdón, ellos hace un tiempito atrás tenían, se podría decir, ¿no?, una sociedad medianamente normal, en donde las mujeres iban a la escuela, tenían su trabajo, habían doctoras que luego de, no recuerdo con claridad el partido político, que también estaba envuelto en una ideología extremadamente conservadora, volvió en el tiempo prácticamente, esto de tapar a las mujeres, obligarlas a usar un velo, cubrirse completamente, y en un abrir y cerrar de ojos volvieron 40, 50 años atrás. Y bueno, ahora estamos viendo esto. Sí. De todas maneras, yo lo dejaría un poco ahí, porque hay países que tienen un contraste muy grande con Occidente. Estoy pensando en los países árabes. Ahora se viene el Mundial de Qatar, por ejemplo, y ahí nos vamos a enterar de cosas. Toda la comunidad homosexual, la comunidad gay, tiene prohibida la entrada porque su vida corre riesgo. Sí. Y estamos hablando de países que no tienen un problema económico, ¿no? Sino países verdaderamente ricos, con mucho capital, con mucho desarrollo. Sin embargo, en este punto, particularmente en el punto mujer, choca con Occidente. Con la mentalidad de Occidente. La mujer occidental es una mujer que se siente mucho más libre en la toma de decisiones y preparada para eso.
En cambio, algunas mujeres que vos ves que están apareciendo ahora como movimientos sociales están amenazadas. Están amenazadas. En el caso nuestro de Occidente, lo que vemos como resabio de eso son los femicidios. ¿Mm? Es decir, esa idea de que ese cuerpo, esa mujer es mía, me pertenece a mí o a nadie. ¿No? Eso son posiciones que se han discutido, que se han superado. El acoso laboral. El acoso laboral, ¿no? Y que tiene que indagar y cuestionar la actitud masculina. Lo tiene que hacer. Tiene que decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿No? Estos cuestionamientos que son muy de nuestra época, de nuestra contemporaneidad, de este siglo XXI en la Argentina, que ha dado como, por ejemplo, la emergente del movimiento social Ni Una Menos. Es un movimiento social, pero que en muchos casos lo vemos acompañado de padres, parejas, hijos. ¿Mm? Bueno, volviendo al tema, fíjense, cambios culturales y la tendencia en la Argentina a raíz de todos estos cambios. Sea, como en el resto del mundo, sobre todo en Occidente, un descenso de la mortalidad, en particular infantil, un aumento de la esperanza de vida y de la fecundidad para los años 60 y 70. Empieza a verse también un aumento de la expectativa de vida, superior a los 60. Ahora tenemos una expectativa de vida bastante alta, lo cual nos genera un nuevo tema que es la gerontología o la vejez, los adultos mayores. Por otro lado, disminuye la tasa de natalidad por familia, es decir, que si antes las familias tenían 5 hijos, ahora van a tender a 3, a 2 o a 1. Disminuye la nupcialidad, sobre todo los matrimonios legales y más a partir del año 2013. Hay un aumento de parejas de hecho, que no están casadas, pero tienen reconocimiento legal sobre los bienes y los hijos. También se observa una tendencia, como en otros países, sobre todo el mundo occidental y industrializado, es al aumento de gente sin pareja. Y esto que les decía, aumento de parejas de hecho, hijos extramatrimoniales, porque empieza a aparecer también la reconstitución de las familias. Entonces, una persona que se separó y tiene un hijo, se junta o se casa con otra que tiene 2 hijos, y hay reconstitución de familias, de hecho, lo que nos trae aparejado otros problemas que vamos a tener ocasión de charlar cuando veamos el tema de familias. También un retraso de la cultura juvenil que tiende a no casarse. Y esto los interpela a ustedes, los jóvenes, que es como que hay una postergación, cosa que antes las mujeres se casaban a los 25, 26 años y si no ya estabas vieja, te decían así para casarte. Sí, una presión social horrible. Había una presión social de que a los 25 ya tenías que estar casada y en lo posible esperando un hijo. Estoy hablando de mi generación, que es la generación de los 80, de los años 80, todavía se entendían las cosas así, probablemente muchas de sus madres hayan pasado por esa presión familiar, social, de la pareja, los hijos. Sí, a mi abuela le dieron, por ejemplo, 3 meses y se tenía que casar. Claro, bueno, es que era el mandato social. Mandato social, primero, para la mujer, casarse. Segundo, tener hijos. Pero no de era la familia y lo social. No era un mandato, porque uno lo dice un mandato social y queda ahí. Justo el otro día estaba hablando una de mis amigas que comentaba que su madre se casó en su momento con, el padre de esta nena. Y ella comentó que era una persona horrible ya de por sí este hombre, golpeador, abusivo, y aún así se casó, porque no quería que la vean solterona. O sea, claro. Iba a un nivel que creo que es impensable. Uno lo puede relatar, pero imaginarlo es bueno, difícil. Pero ahí ahora, José, ¿no? El que está hablando, no lo veo, pero Sí. Creo que sí, ¿no? José.
Hay mucho trabajo, mucho texto que se está escribiendo sobre ese tema. Y nosotros lo podemos enganchar cuando veíamos ese texto, la unidad 1 sobre género, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Sí. La pareja tiene mucha fuerza simbólica. Se le adjudica mucho imaginario a la pareja. Lo real puede ser lo que vos decís. Que la esté pasando muy mal, que sea golpeada, que sea maltratada y que esté en riesgo su vida. Lo simbólico, estoy en pareja. ¿Por qué? Porque la soltería está devaluada simbólicamente. Una mujer sola, un hombre solo, no es tan bien visto. La sociedad espera que vos contraigas matrimonio, que te cases, que formalices, que estés en pareja. Hay mucho imaginario negativo atrás de la figura del que está solo. Ahí Ayelén quiere decir algo. Profe, es increíble cómo ha cambiado los tiempos, que ayer lo comentaba con un compañero en inglés y otro compañero que tiene pareja, pero que es joven, y cómo es esto, y le decía, no, quédate así, no te cases, le decía al compañero más grande al más joven, le decía, estás bien así, pero es increíble. Bueno, esas son las presiones que están y que uno dice, bueno, a veces se siente como decía recién José, no importa, lo importante es que estoy en pareja. En algunos lugares se vive con mucha más presión que en otros. La cultura juvenil ha tratado de cuestionar esto. Pero tengo marido, la obra de teatro. Claro, esas fueron las comedias que arrancaron allá en los 90. Son discusiones nuevas, muy nuevas. A que nuestros abuelos o abuelas no lo van a entender, porque son de otra etapa. Esto se va instalando como discusión con esta contemporaneidad que estamos viendo, con estos jóvenes que se animaron a discutir justamente esos valores sociales instalados que no se discutían. Acá Agustina coloca que en el ensayo Fin del Amor, de Tamara Tenenbaum, habla de cómo una mujer, estar casada o en pareja, le da esto, cierto estatus social. Claro, exactamente. Muy lindo eso. Había escuchado el comentario de ese libro. Sí, todavía no lo leí. Bueno, y aquí vamos a ir viendo las nuevas formas de familias que van surgiendo desde los años 70 en adelante, que se van instalando más bien en nuestra época, o sea, en 2000, 2010. Por ejemplo, vamos en la Argentina, vamos a tener nuevos vínculos familiares, que son las familias trans, las familias homosexuales, que van a tener una legislación a partir del 2010 en adelante, 2010-2013, ahora no anoté la fecha. Aparece la colectividad de personas trans con sus problemas de salud, con sus problemas de identidad y haciendo también un cuestionamiento muy fuerte a los sistemas de salud. En particular, con el tema de reconocimiento de la identidad. Ustedes van a escuchar por ahí que en algunos lugares no le quieren llamar el nombre que tiene el DNI, sino que el nombre que le pusieron de nacimiento, estas discusiones, ¿no?, que nos retrotraen a épocas un poco más conservadoras. Por otro lado, también aparece esta redefinición de roles, lo que tiene que hacer el hombre, lo que tiene que hacer la mujer, hay un cuestionamiento ahí. Ni el hombre puede ser todo lo proveedor que las mujeres a veces esperamos que sean, ni las mujeres son todo la ama de casa que los hombres esperan que sean. Ahí en nuestros jóvenes, redefinición de estos roles. La proveeduría la vamos a construir entre los dos. El cuidado de los niños va entre los dos. Recién en los años 90 los varones se animaron a sacar los pañales y a cambiar a sus hijos, a bañarlos, a tener un trato menos distante en esos temas. En el caso del divorcio va a aparecer en Argentina en los años 80. También
Ahí los textos van a ver cuáles son las ventajas y la vulnerabilidad que traen las uniones libres, cómo empieza a aparecer también el tema de la estabilidad de la pareja como un tema, las parejas abiertas, las parejas libres que le llaman ahora los chicos y las chicas. Tengo a alguien que está, ya la admití. Bueno, todo un tema en relación a los cambios de las familias, que lo tenemos que agregar con los cambios en las pautas culturales, los movimientos feministas, de la crianza de los hijos, la comensalidad y los roles que todavía se esperan que las mujeres sigamos cumpliendo y del que me parece no podemos tampoco desligarnos mucho. ¿Sí? Sí, me gustaría preguntarle a la doctora, en su práctica clínica habitual, ¿cuáles son los bordes o los límites o los marcos de acción que tienen los médicos frente, por ejemplo, a estas situaciones que planteaba la profesora de la situación con las personas transgénero? No sé si lo digo bien. Trans. Sí. Sí, cómo se aborda como una situación patológica, como una situación... yo estoy haciendo una pregunta desde en la universidad, no pretendo con mi desde pregunta... lo médico. Sí, no pretendo con mi pregunta, creo que los límites es no mancillar la honra de ningún ser humano, ¿no es cierto? Yo creo que ese es como el teste. Pero hay situaciones que uno ve en la actualidad, por ejemplo, está esta cosa, los trans edad, los trans especie, y hay una serie de denominaciones que en lo personal me pierdo un poco, la verdad, no les sigo como el día a día, pero ¿cuáles son los límites clínicos y en la práctica? Sobre todo me interesa saber en la práctica médica, ¿cómo se aborda esto? Porque es una situación que nos vamos a enfrentar, sí o sí. Eso, gracias. Sí. Ahora, Ina, te paso a vos la palabra, pero una cosa que quiero decir. Desde el punto de vista de lo biológico, las personas trans pueden tener los mismos problemas que cualquier otra persona que no es trans, ¿sí? O decir, lo que empieza a aparecer ahí son cuestiones que tienen que ver quizás con la relación con el cuerpo, lo que los angustia. Aquí en Neuquén se ha dado desde la mesa por la diversidad, que es una mesa que se trabaja desde la provincia, los problemas que han tenido las personas trans. Por ejemplo, teníamos un promedio de edad de vida hasta los 40 años. Las personas trans mueren antes de los 40 años. Ahí hay una serie de cuestiones sociales que tienen que ver, no tanto, si bien algunos tratamientos, la pobreza, la falta de trabajo estable, porque no son aceptadas, son más bien rechazadas. Entonces esta mesa por la diversidad lo que ha ido instalando el tema y buscándole mejores condiciones de vida al colectivo trans. Ina, si vos querés comentarle a José. Sí. Bueno, re buena tu pregunta, José. La verdad que cuando yo estudiaba en la facultad nunca habíamos hablado de la palabra trans, binario, o sea, nada. Yo tuve que hacer, de hecho este año desde Viedma, nos mandaron a hacer a los médicos que estábamos interesados en trabajar con la comunidad, o sea, nos tuvieron que desburrar, por decirlo de una forma, aprender todo, cómo nombrarlos, cómo llamarlos. No todos los médicos estuvieron de acuerdo, tal vez es otra generación, y en mi hospital yo soy la representante de que los atienden en consultorio, hay otros médicos que decidieron que no, bueno, yo justo sí, así que bueno, de paso aprovecho si hay alguno de los alumnos que por su condición sexual quiera venir a mi consultorio, estamos abiertos. De hecho, mi secretaria es transexual, la elegimos justamente para eso, para que ya tengamos más contacto con los pacientes. Pero bueno, sí, todos tuvimos que aprender. De hecho, ustedes, por suerte, estos temas los van a empezar a ver en el transcurso de la carrera. En APS2 tienen dentro del cronograma todo lo que es LGTB, en taller A también lo van a ver, en taller C también lo van a ver. Nosotros eso no lo tuvimos.
Bueno, exactamente, ahí hay que ver cuáles son las condiciones sociales que tienen las personas trans, justamente. Acá tenemos que hacer un cruce con lo que vimos en el texto de género y los problemas principalmente de rechazo, de discriminación que viven. Desde la escuela primaria, la secundaria es muy difícil y bueno, atravesar todo eso siendo que se autopercibe diferente a lo que genéticamente marca su cuerpo. Eso tiene un costo social. Acuérdense lo que vimos ahí de nuevo, el imaginario, lo real y lo simbólico. Estas personas están constantemente en tensión, sufren esa tensión. Acá Victoria me dice, profe, el capitalismo había traído estas familias de madre y padre, que el padre trabajaba y la madre daba más trabajadores. Sí, trabajadores, soldados, maestros, muchos. Pero los jóvenes de esta época trajeron estas nuevas familias. Sí, lo que tenemos que ver ahí es cómo va cambiando, Victoria, la percepción también de los jóvenes. Primero que nada, pasó un acontecimiento muy grande que dejó a todos con la boca abierta, la cara tapada, los oídos cerrados, y nadie podía creer lo que se estaba viendo en la Segunda Guerra Mundial. El miedo que eso provocó mundialmente, la gente quemada, los cuerpos, la pila de cuerpos muertos, provocó grandes cambios, profundos cambios. Entonces, estos nuevos jóvenes que perdieron sus padres en la guerra, que vieron eso, dijeron, entonces, ¿qué? ¿La ciencia? ¿Le tenemos que creer a la ciencia? Y creyéndole a la ciencia, mire dónde terminamos, en la bomba atómica. Cuestionamientos a la iglesia por su silencio en la época de la guerra. ¿Qué pasó con los judíos en Alemania? Con los experimentos en seres humanos. ¿Sí? Muchas cosas pasaron que provocaron una crisis profunda. ¿Aye? Profe, con respecto a relación de lo que estábamos hablando recién de las personas trans, antes, o sea, para relacionarlo con lo visto previamente, antes se los marginaba y se los trataba como enfermos mentales o que poseían enfermedades morales, por así decirlo, y ahora lo que se intenta hacer es generar un espacio en la sociedad o comunidad, no sé si está bien dicho. Sí, primero hay que analizar que esto no es una actitud que yo hoy como digo, bueno, qué lindo, me voy a ir a comer un helado, hoy me levanto y digo, bueno, voy a cambiar y voy a ser trans. Claro. No es una decisión de ese estilo. Primero tienen que saber esto. Lo vimos en ese TP complejo de Marta Lamas, pero que está ahí en la constitución de la libido, del imaginario, de lo simbólico, de la persona, de la identidad. Siempre existieron personas, no necesariamente trans, pero sí homosexuales, transexuales. En otra época eran considerados herejes, en otros degenerados, en otros fueron quemados. Claro, yo lo que... encerrados. Sí, yo lo que voy es que, por ejemplo, si me hace ubicar estas nuevas formas de familia, por ejemplo, en los primeros textos yo puedo decir que eran tratados como enfermos, digamos, o sea, que tenían alguna enfermedad mental, alguna enfermedad moral y demás, y bueno, se los marginaba y hasta se los encerraba con personas, ahí no sé cómo hacerlo, con enfermos mentales, pensando así, que padecían una enfermedad mental, digamos, cuando es algo... Y sí, se lo veía así, porque además se pensaba que era una cuestión de voluntad, por eso yo empecé con lo del helado, como si se tratara de una cuestión de voluntad, que yo lo puedo cambiar si quiero. Se lo intentaba corregir también en su momento. Exacto. Foucault va a hablar de esto, ¿saben cuándo? Cuando nosotros no lo vemos, hay 2 libros sobre eso, se llama Historia de la Sexualidad. Siglo XIX, la ciencia toma la sexualidad y va a tratar de corregir, entre comillas, a las personas que no son normatizadas, que no están dentro de lo heterosexual. Entonces,
ahí va a haber todo un tema que salta de lo jurídico, sale de la cárcel. Piensen que tenían a poetas como Oscar Wilde, terminaron encerrados en la cárcel por ser homosexuales. Claro, se los percibía como pervertidos o tenían desviaciones, digamos. Degenerados, pederastas eran. En otras épocas quemados. Y la medicina lo va a patologizar un poco. Muchas madres van a ir a buscar la pastilla que le devuelva la salud, la normalidad, o cure al hijo o a la hija, y no lo va a encontrar. En los 70, Foucault dice, la medicina trata de, entre comillas, curar el problema. O sea que recién en el siglo XX la homosexualidad va a ser tomada como un problema de enfermedad. Y recién en el siglo XXI va a ser un problema de derechos civiles reconocidos. No se trata ni de pederastas, ni de degenerados, ni de enfermos, ni de patológicos. Se trata de personas que no tenían reconocido su derecho a la identidad. En el DSM, disculpe, en el DSM, bueno, vamos en el DSM-5, si no mal recuerdo, pero hasta el DSM-3, o sea, más o menos en el año 1980, todavía habían tratamientos, entre comillas, obviamente, tratamientos para las personas que son homosexuales. Se trataba como una patología, digamos, hasta no hace muchos años atrás. Sometidos a todo tipo de estudios. Eso también derivó que en muchos casos veamos a los jóvenes empujados al suicidio. Muchos casos. Quisieron que justamente fueran sus familias las que después de asistir al suicidio de un hijo, de un familiar, se ponga a trabajar en los derechos. Eso lamentablemente corrió mucho. Algunos suicidios que no se entendían tenía que ver con el rechazo de los padres al hijo o a la hija. Bueno, sigo, porque el tema está muy interesante, pero tenemos todavía un rato. Después los voy a dejar con Ina para que hagan una tareita. Sí, ¿estamos bien? A ver qué dice el chat. Entonces, un principio de enfermos mentales, luego es un variante sexual y hoy es un derecho a la identidad. Y respetarlo en la diversidad. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la diversidad de las personas trans, las personas homosexuales, los declarados y los no declarados, los movimientos, las feministas, los pueblos originarios. Es la diversidad de las personas. Eso es algo que desde esta materia estamos tratando de asentar como un principio. Bueno, sigo. ¿Qué va a decir? A ver, me distrae el chat. Oraciones para Bobby. Están recomendando películas. Es que es interesante el tema, profe, por eso. Sí, claro, buenísimo. Me encanta que les guste y que estén abiertos a escuchar y a pensarse como futuros profesionales. Pero bueno, yo tengo que terminar con el texto, así que sigo. Vamos. Entonces, la vida moderna, actual, nuestra época, sedentarismo, envejecimiento de la población, alimentación industrializada, lo cual no sabemos, pero tenemos ahí mucho consumo de grasas trans, saturados, exposición a ambientes contaminados. Los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. En el campo porque pasan los aviones con los agrotóxicos y en la ciudad por los ambientes, por el humo, por las diferentes situaciones que tenemos en la vida urbana, que no solamente es una contaminación ambiental, sino de ruido, sonido, luces, etc. La cultura consumista, todo el estrés que corremos del trabajo al estudio, a dar un examen, a salir del examen, a dar otro examen, a rendir el concurso, todo el estrés que nos lleva. La pobreza estructural y urbana y rural, estos serían como los grandes temas que estamos acosados, el individuo, por esos temas.
A partir de esto se va a ir denunciando en las ciencias de la salud un nuevo perfil epidemiológico. Cuando hablamos de epidemiología hablamos de aquellas enfermedades prevalentes o enfermedades que se van dando en una región, en un país y que se van repitiendo. Comienza este nuevo perfil con la desnutrición y la malnutrición, lo que nos va a llevar o a niños desnutridos o a obesidad. Desnutrición, malnutrición. Alcoholismo, todo lo que está dentro de las enfermedades que generan adicciones, alcoholismos, diferentes tipos de adicciones, del tabaco, otro tipo de sustancias, pero también de los psicofármacos. Hoy escuchaba a un médico por radio que decía esto, ¿no? Estaba muy preocupado y hablando por la radio, y no es la primera vez que escucho comentarios así. Enfermedades crónicas degenerativas, las cuestiones mentales, la ansiedad, la depresión, las cardiovasculares, dadas por la vida, el estrés, los consumos, la diabetes también, hipertensión, todo el tema de la osteoporosis, diferentes tipos de cáncer. Aparece la violencia familiar, el femicidio, somos uno de los países que tiene arriba de 200 casos de femicidios por año. Es muchísimo. Es muchísimo. Tenemos que trabajar en esa cultura de construir un poco masculinidades violentas. Enfermedades que tienen que ver con el riesgo infantil, los pediatras lo ven, el maltrato a los niños. Ahí también todo un espacio de trabajo que no nos hemos dado. Y la fuerte medicalización de la vejez, que también asistimos a eso. Entonces, ojo, porque aparecen las dos caras. Lo que está, lo que nos rodea, todo el problema que estamos viendo como nuevos factores y por dónde estamos acosados. Es importante que vean que en este perfil de enfermedades hay temas que no se pueden medicalizar, que tenemos que ir de otra forma. Por ejemplo, la violencia familiar. ¿Cómo medicalizamos la violencia familiar? Marcelo Rodríguez, que es el capítulo 8. Este es un texto de una persona que es periodista, entonces no es que es un texto académico, es un texto rápido, seleccionado para estudiantes de primer año. ¿Por qué digo de primer año? Porque va dando como un pantallazo de los temas, y a nosotros nos interesa que ustedes vayan entrando en el problema. Primera cuestión que dice, se habla, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a hablar de un nuevo perfil epidemiológico, pero dice, ojo, que ese perfil de las cardiopatías, diabetes, hipertensión, es solo en algunos países, como Estados Unidos, Canadá, China, Australia, y en el extremo sur de América Latina puede pensarse Argentina y Chile. Pero hay otras enfermedades de América, la América Latina más pobre, la Centroamérica, que tiene que ver con las enfermedades de la pobreza. Vuelve a aparecer la tuberculosis, parasitosis endémicas, tripanosomiasis, chagas, malarias. Y si nos vamos y cruzamos a África, dice el autor, todavía no tiene ninguna transición. Todavía hay una mortalidad infantil muy alta y la tasa de nacimiento es baja. Es decir, que hay poblaciones enteras en África que tienden a desaparecer. Por eso él discute y dice, no es que hay un perfil epidemiológico, hay varios. Según los países tenemos distintos perfiles. Entonces dice, ¿por qué se insiste con este tema? Hay que diferenciar una cosa. Existe un mercado de la salud. Anótense eso. Existe un mercado de la salud. Y ahí yo les pongo, diferenciar el formal del informal. Una cosa es el mercado de la salud que viene de la industria farmacéutica y que está de alguna manera reglamentado, que cumple con las normas, y hay un mercado informal de la salud,
que podemos verlo en las dietéticas, que también lo hemos visto en las medicinas populares, en el consumo excesivo o en la automedicación. Todo eso va a ir como diferenciando dos grandes áreas que me parece muy importante que lo tengan en cuenta. No es que hay un solo mercado, hay uno que es formal y otro que es informal. Está más tapado, no lo vemos. El autor dice que en las clases más pudientes suele asociarse el concepto de salud con bienestar. Entonces yo me tengo que ver bien, me tengo que ver delgada, bella, sin arrugas, con las manos divinas. ¿Estamos? Entonces, es lo que dice, ojo, hay que diferenciar esto. No necesariamente la salud está relacionada con la belleza. Puede ser que sí, que uno se quiera sentir bien, pero eso no tiene que ver con una enfermedad. Piensa en eso. Mucho de lo que viene como salud, en realidad nos está hablando de bienestar, que es una esfera distinta. El bienestar de las personas, no necesariamente vamos a atacar a una enfermedad. Dice, contrariamente, esta noción de bienestar está muy impregnada de publicidad comercial, de necesidad de generar mercados para consumir nuevos productos. Entonces él va a hablar ahí de como por ejemplo, y ahí, por suerte la tenemos ahí, Ina, que nos va a ir ilustrando y nos va a ir desburrando. Pseudoenfermedad, la disfunción eréctil, el trastorno de déficit de atención en niños, la neurastemia, la hipersensibilidad al dolor, la menopausia, la andropausia, ¿serían esas enfermedades? ¿Se pueden medicalizar? Mi pregunta es a los estudiantes y también a Ina. Quiero ver qué piensan ellos primero. Yo no sé si medicalizar, pero por ejemplo a mi tía le dieron en la menopausia pastillas para, por ejemplo, regular la temperatura, que era una de las cosas que como que le daban sofocones. Ajá, sí. Claro, o sea, se puede medicalizar, como pero de otra forma. Desórdenes hormonales, digamos, que van pasando y que, bueno, que, qué sé yo, los van regulando de esa manera. Joaquín levantó la mano. Bien. Joaquín. Yo según entendí por el texto, todo esto sí se puede medicalizar porque se hizo, pero lo que hay que analizar es si se hizo porque de verdad es un problema medicalizable o porque si no se quiso afrontar, como por ejemplo con ¿cómo es que se llama? El déficit de atención. Hay que ver si en realidad no es el niño el que por ahí tuvo algún asunto, algún problema en la casa. No, directamente le damos una pastilla y ya está, nos sacamos el problema de encima. Claro, bueno, muy bien esa interpretación. Sí, a mí me parece que ahora lo vamos a dejar hablar a Ina, antes que hable yo. Ina. No, es cierto, hay nuevas pseudoenfermedades que es crear en el otro una necesidad de consumo que en realidad no hay por qué hacerla. Normalmente ahora está muy de moda esto de la intolerancia a los lácteos o al gluten. O sea, la persona es celíaca o no lo es, no existe la intolerancia al gluten, pero no es celíaco. Entonces hay toda una industria que te vende, como que tenés que comer sin esto, que los lácteos, que la leche de almendras, que está bien, que el que lo decida está bien, pero no como algo que eso te va a generar un cambio en tu estilo de vida, porque también es caro todo eso, también el tema de la meditación, que está re bueno, pero bueno, eso no te va a solucionar la vida, no te va a prevenir de un montón de cosas. Todo lo que ayuda a la persona a sentirse, ¿no? Siempre es muy delgado, ¿no? Un poco es esa la idea, ¿eh? Todo sistema simbólico, sistema de eficacia. También puede ser. Pero voy a esto. Yo me los imagino siempre ya siendo médicos.
Entonces, que se enfrenten a estas situaciones, que sepan que están entrando a algo que en muchos aspectos son fronteras, que no están tan claros los límites, que son porosas, que están acosados por la publicidad, por el sentido comercial, porque se instala el tema de alimentación saludable, entonces ya no tenés que consumir más carnes, como si comerse un bife no fuera saludable. Empiezan a aparecer esto y me parece que ustedes tienen que tener las antenas bien puestas, paradas, para diferenciar salud, bienestar, enfermedades. Porque puede venir una paciente, como dice, tengo sofocones, ¿qué me puede dar? Me quiero sentir bien, no es que estoy enferma, me quiero sentir mejor porque por momentos me agarra esto, bueno, entonces está bueno que ustedes digan, mira, esta es una solución, pero también existe esta otra, puede tener que ver con los alimentos, puede tener que ver que en qué momento usted se siente así, cuándo le da, existen estas estrategias. Trastorno de déficit de atención, las mamás, que el niño no aprende, no se queda quieto, entonces le voy a dar una pastilla, ¿les parece eso? Para calmarlos, para viajar, ¿no? Ahí es donde entra esta frontera, ¿no? Esta idea de ¿qué hacemos? Claro, porque, por ejemplo, una cosa es el motivo de consulta por el que el paciente va, pero que no necesariamente eso es una enfermedad. Lo que dice acá el ejemplo, la disfunción eréctil, que pasa muy seguido. Viene el hombre con todo lo que implica hablarle, en mi caso que soy una mujer, de que tiene trastornos al momento del acto sexual. Bueno, nada, hay una medicación que está bien y que se da, pero darle a entender que eso no es una enfermedad, que es un síntoma, que ustedes lo van a ver más adelante, pero que eso no es una enfermedad y que hay una medicación que es para eso, pero bueno, que no generar todo algo que no es, que es normal, ¿no? Después de determinada edad, el estrés y demás, pero no catalogarlo ya como enfermo, y que tiene que traer un mercado que no hay. Eso me parece muy claro, Ina, que tenga que verse, ¿no? No necesariamente el querer estar mejor porque estoy atravesando por esta situación me lleva a pensar que tengo una enfermedad. Y a veces es el mismo sistema de las obras sociales los que nos obliga a definir como enfermedad algo que no es. Porque si no, la obra social no te lo cubre. Entonces, el problema es administrativo. También me parece importante que ustedes vayan viendo cómo algunas enfermedades son construcciones sociales, de mercado, políticas. No necesariamente son enfermedades. Por eso es que se habla de este proceso de medicalizar, es decir, de mirar a través de ojos médicos, de la ciencia médica, todos los problemas sociales. Tengan en cuenta ese concepto al momento del ejercicio efectivo de la profesión, ¿sí? Acá Marcelo Rodríguez le va a poner una fuerte carga a la industria farmacéutica, y dice, bueno, fíjense, ahí les anoté las que me parecían más llamativas o más los puntos claves. Un siglo de revolución, dice él. Nos llama así a su apartado. En el 35 aparece la sulfamida. Eso va a dar como resultado que se desarrolle un medicamento para atacar males que venían hace 500 años atrás o más. La sífilis, el tema de la diabetes. La obesidad entra en el campo de la medicina, entra como un problema de salud recién en los años 20. Entre los años 20 y 30 empieza a tomarse el cuerpo obeso o el sobrepeso como un problema, como una enfermedad. No diría yo como una enfermedad, sino como un problema de salud. Aparece también ahí un medicamento para la hipertensión, la malaria, el glaucoma. En el 37, o sea, 2 años después, y a raíz de una serie de experimentos que se empiezan a hacer en personas, en Estados Unidos nace la Administración de Alimentos y Medicamentos con la sigla FDA,
que comienza a regular un poco la producción de alimentos y de medicamentos. Porque si esto queda en manos del libre mercado, vamos a estar consumiendo cualquier cosa. Es lo que trata de mostrar el autor. En la Segunda Guerra, ya Ina le habías dicho en la clase anterior, se prueban medicamentos, en particular la penicilina, que es contra la infección, mejoró y se curó. Un soldado de la guerra. En el 47, en Londres, empiezan los primeros ensayos clínicos controlados sobre un medicamento que va a atacar a la tuberculosis. En el 49, o sea, ya ahí, con el derecho a la salud, están los laboratorios, fíjense las fechas, para que ir corroborando, aparecen los corticoides, que son los antiinflamatorios más poderosos, dice el autor. En el 51, una ley de Norteamérica da el paso para establecer ciertos medicamentos solo pueden ser vendidos bajo receta médica. Fíjense, ese punto no es un punto menor. Le adjudica la responsabilidad al médico. Es el único profesional del equipo de salud que puede hacer recetas, vender medicamentos. Ni el psicólogo, ni los nutricionistas, ni el kinesiólogo, ni los enfermeros, solamente el médico. De ahí que tenga que tener tanta preparación para poder después expedir una receta. Aparece, dice, en los años 80, 70, toda una revolución en la psiquiatría que había tenido muy mala fama por los tratamientos dolorosos, crueles y de encierro que había tenido durante más de un siglo. Aparecen todos los psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Verdaderamente hace una revolución al interior de la psiquiatría que a través de los psicofármacos puede mejorar la calidad de vida de alguno de los pacientes. Pero, ¿cuál es la contracara de los psicofármacos? El problema de las adicciones que genera. Otra invención, también ahí en los años 60 y 70, el autor da el factor 7 para la hemofilia, operaciones a corazón abierto, bueno, va hablando y va contando todos los grandes avances que tiene, tanto en tecnología como en medicamentos, como en técnicas, la ciencia, los laboratorios que van avanzando. E incluso dice una cosa que es muy fuerte, dice, lo que le da un verdadero sentido y un desarrollo a la ciencia médica no son los médicos, sino la industria farmacéutica. Hasta que aparece, bueno, ya venían algunos errores en el método y en la producción de los fármacos que estaban corriéndose, caminando por cuestiones éticas. Hasta que en los años 60 aparece la talidomina, que es aparentemente es un tranquilizante, no sé si Ina después vos querés ampliarlo, que toman mamás que están embarazadas y que va a dar malformaciones congénitas. Este es el caso de 12.000 bebés que nacen con problemas de malformaciones congénitas, sobre todo en las extremidades, nacen sin brazos. Todavía hay casos de eso en España. Todo esto, sobre todo la talidomida, va a dar como, va a condicionar a los estados que van a decir hay que desarrollar un método. Ustedes van a acordarse de esto, de lo que vivimos con el tema de las vacunas, porque se dio esta discusión. ¿Cómo se producen medicamentos? ¿Cómo se producen las vacunas? Tiene que haber una metodología, un método científico para la producción de medicamentos y para alargarlos al mercado. Este método recién se va a establecer después de los grandes fracasos que tuvieron algunos medicamentos y que se llevó la vida de las personas. Existen, dice, una fase preclínica, 3 fases clínicas y una 4ª fase que es la farmacovigilancia.
En la fase preclínica se hacen experimentos in vitro y en animales. Y ahí hay que establecer la eficacia, las dosis y las formas terapéuticas. Después vienen 3 fases clínicas. Particularmente en la tercera fase se van a hacer estudios que se llaman de doble ciego, donde un conjunto de personas numerosas se les va a dar el medicamento y a otras no. Y ahí se van a establecer las diferencias. Y finalmente en la cuarta fase, que no se hace, pero estaríamos actualmente en esa fase con el tema de las vacunas, se hace una vigilancia sobre los efectos adversos de ese fármaco en el tiempo. Sí, una aclaración más en la tercera fase, Sí. no se le da el tratamiento que estamos probando, pero se le da en la mejor droga que haya para esa enfermedad en el momento, porque tiene que ver con toda una condición moral. O sea, si estamos probando, por ejemplo, un antihipertensivo y le estamos dando, no sé, nosotros estamos probando enalapril, por ejemplo, y le estamos dando un hipertenso, algo que no, estamos dañando. Entonces lo comprobamos con el mejor medicamento que haya para esa enfermedad en ese momento. Ah, bien, muy bien esa aclaración. Porque yo tenía entendido que a uno se le daba como un efecto placebo, o sea, a uno se le daba medicamento, se le daba un algo que no era nada. Claro, y con eso se descubría. Se hizo toda una repercusión moral de que estabas dejando a la persona sin tratamiento. Claro. Entonces se compara con lo que mejor que hay en ese momento para esa enfermedad. Bien, bien. Bueno, justamente a raíz de estos cuestionamientos éticos, va a surgir una disciplina, que ustedes la tienen en la carrera, se llama bioética. Porque se dieron una serie de experimentos, en el caso muy famoso sobre la población afro en Estados Unidos, en Alabama, se probó, se dejó la sífilis actuar en las personas para ver cuál era la evolución de la enfermedad. Y entre 1932 y 1972, teniendo los medicamentos, no se aplicaron a esa población. Esto generó, una vez que salió a la luz, no estábamos hablando ni de guerra, ni de personas encerradas, era abiertamente, algunos laboratorios se atrevieron a hacer esto. De ahí que todo llevó a, bueno, ¿quiénes son las personas que se van a someter a un tratamiento de esto? ¿Y cuáles son los protocolos? ¿Qué es lo que yo tengo que saber para decir sí o no? Aún así, se nota que las personas que están en situación de calle o que son pobres o que no tienen trabajo son las que se prestan a hacer este tipo de métodos a colaborar, porque, bueno, viene una contrapartida en pesos que hace que las personas acepten. Todo eso está dentro de la ética, cómo trabajar el método. Bien, entonces, al final, dice, finalmente en la década del 70 se colocan en el mercado entre 70 y 100 medicamentos por año. Fíjense la industria, el desarrollo que estaba teniendo. Hasta que aparece el método que decíamos anterior, que hace que muchas industrias no puedan seguir desarrollándose. Que solamente las grandes industrias, o que a través de una estrategia de agruparse, de concentración, que se llama así, de empresas, bueno, las grandes absorbieron a las más chiquitas. No sé si esto es mejor o peor, porque antes tenías más diversidad en la producción, ahora están en manos de muy pocas empresas y pocos países los que pueden cumplir con todas las normas del método. Finalmente, la cultura de la enfermedad, dice el autor. Además de hacer esta industria, esta crítica a la industria farmacéutica, denuncia que hay un entramado
de relaciones sociales que hace posible que directa o indirectamente se financien las investigaciones. Y acá les voy a dejar 3 preguntas para que ustedes piensen y que se den un tiempito para contestar. ¿Qué aspectos puntuales critica el autor? ¿Quiénes integran esa red de relaciones? ¿Cómo se instala un tema sobre determinadas enfermedades o pseudoenfermedades? ¿Vamos? Y hasta aquí teníamos entonces el texto. Acá voy a dejar de compartir y voy a apagar, detener la Recording grabación. stopped. Bueno, muy bien. Después la voy a pasar, la voy a subir. Sí, primero vamos a ver si hay algunas preguntas, algunas dudas, y después nos hacemos un recreíto y ustedes van a tener esas preguntas. ¿Pudieron copiarlas? No, ¿las puedo volver a poner, por favor? Bueno. Gracias. Yo les voy dictando. La primera era, ¿qué aspectos critica el autor? ¿Qué aspectos puntuales critica el autor de la industria? Ahí en ese apartado que dice cultura como enfermedad, leen eso, son una hojita, un poquito más, y traten de responder estas preguntas. A ver qué dice el chat. Sí, a ver qué dice va a denunciar que el capitalismo fomentó No, eso lo aspectos estaban de la hablando los vida. chicos cuando estábamos hablando anteriormente. Bien. ¿Copiaron entonces? Me interesa, a los fines de que después tomamos en los exámenes, es muy probable que haya alguna pregunta, siempre las hay, que diga, bueno, caracterice los años de la Edad de Oro. ¿Cuáles son los movimientos que aparecen en la Edad de Oro? ¿Cuál es el mercado formal o el informal? ¿Qué impacto tuvieron, por ejemplo, las nuevas tecnologías o los cambios en la vida de la familia? Ustedes tienen, esto es un poco que le da el contexto donde ustedes van a ir extrayendo alguna información de contexto para después desarrollar un tema en particular. Pero tengan en cuenta estas divisiones. Los 60 son los dorados, la posguerra y esta emergente social. Si les quedó claro eso, después con una lectura del texto lo van a entender bien. Profe, ¿podría nombrar de nuevo? Porque habló muy rápido. ¿Ah, sí? Sí, con respecto a caracterizar en los años la Edad de Oro y eso. Bueno, es un poco lo que estábamos viendo. Esos años que son de posguerra, ustedes imagínense un momento así como una catástrofe terrible que hace que Occidente piense todo de nuevo. Y los que lo van a ser los jóvenes, los que tienen 18, 20 años, que perdieron a sus familias, que vieron los bombardeos cuando eran chicos. Esos jóvenes no van a reclamar aumento del salario o de la jornada laboral, sino que van a ir por valores distintos, postmaterialistas, por otro tipo de derechos. Esos jóvenes hicieron el cambio, que eran en su momento jóvenes y ahora son más viejos que yo. Andan en los 70 años. Yo todavía me quedan unos cuantos años. ¿Estamos? Ahí metes los movimientos pacifistas, el movimiento feminista, el ecologismo, y ese ya te da un contexto. Al mismo tiempo tenés que pensar que se da una explosión económica, una expansión de la economía occidental. Entonces todos nos tiramos contentos al consumo, a consumir alimentos, indumentaria, moda, discografía, tecnologías,
la cocina moderna para la mujer moderna, cosas así. Ese es el contexto que va a hacer cambios estructurales en los roles de género, en la familia, los horarios, las tendencias demográficas que se empiezan a ver. Bueno, le damos entonces, Gina, unos 20 minutitos. Bueno. Son y cuarto, estamos acá de nuevo. Y bueno, no tengas preguntas que por ahí quedaron ahí. Sí, que tengan hechas las preguntas, así las comentamos. Nos vemos en 15 minutos.